fluctúa entre 4.000 y 10.000 o 4.000 a 11.000. Tenemos distintos subtipos de células, ¿sí? Como son los neutrófilos, como son los linfocitos, como son los monocitos, los basófilos, entre otros, ¿sí? Si ustedes pueden percatarse en el cuadro, los neutrófilos justamente constituyen el subtipo más frecuente, entre 40 y 60%, si hablamos de valores porcentuales, del total de los leucocitos, ¿no? Entonces, empezamos con una importancia en cuanto a número, en cuanto a la cantidad de células que vamos a encontrar en sangre, la gran mayoría suele corresponder a la presencia de estas que se denominan neutrófilos, ¿sí? Entonces, los neutrófilos se originan a partir de esta célula madre en la médula ósea, en un proceso que puede demorar entre 7 a 10 días, ¿sí? A partir del cual pasa por distintas etapas de maduración. Se dice que casi el 90% de la masa total de los neutrófilos se encuentra aquí en la médula ósea. Hay un pequeño porcentaje, que es entre 2 a 3%, que pasa a la sangre periférica, o a la circulación, ¿sí? Y es ahí donde nosotros lo identificamos, ¿no? Al realizar un hemograma, por ejemplo, que en realidad corresponde a un porcentaje bastante pequeño, ¿sí? En la sangre periférica se dice que los neutrófilos circulan alrededor de 3 a 6 horas para luego pasar a buscar un tejido donde ubicarse, que corresponde entre un 7 a 8% del total de la masa de los neutrófilos, ¿sí? Entonces, podemos discernir que los neutrófilos circulantes, los que encontramos en la sangre periférica, son solo el 2 a 3% del total de neutrófilos que se van a encontrar en la sangre durante un periodo muy breve de su vida, entre 1 a 2%. Como bien les mencioné, pues los neutrófilos constituyen un tipo de glóbulos blancos, es un tipo de mayor cantidad, ¿no? En sangre periférica, y sumamente importante porque la principal función de los neutrófilos es combatir infecciones, es proteger al organismo frente a agentes infecciosos, principalmente las bacterias y los hongos, ¿sí? Ya que constituyen nuestra primera línea de defensa. Los neutrófilos forman parte de la inmunidad innata. Ahora, nosotros habíamos hablado un poco, o les había comentado acerca del valor porcentual, ¿no? Entre 40 y 60% aproximadamente en sangre periférica. Pero también hablamos de un valor absoluto, de un recuento absoluto de estos en sangre, cuyos valores fluctúan entre 1.500 a 7.000 células por microlitro. Y es importante tener este dato claro, ¿no? Bien internalizado, porque a partir de ello nosotros podemos definir cuándo un paciente está en neutropenia, cuando ese recuento absoluto de neutrófilos se encuentra debajo de 1.500, y cuándo está en neutrofilia, es decir, cuando el recuento está por encima, muchas veces por encima de 10.000, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Es importante tener este dato claro, ¿sí? Ahora, dentro de los neutrófilos, nosotros pues incluimos también dos formas morfológicas, que también tienen diferencias en cuanto a etapas de maduración, como son los neutrófilos segmentados, que son aquellos neutrófilos maduros, que lo encontramos en su gran mayoría en la sangre periférica, y los neutrófilos abastonados, o bastones, o en banda, o encallados, ¿sí? Que son unos neutrófilos más jóvenes. En este gráfico, por ejemplo, aquí les coloqué dos imágenes para poder diferenciar al neutrófilo. En la primera imagen, por ejemplo, la imagen de arriba, podemos diferenciar al neutrófilo del resto de las células sanguíneas, como son los eritrocitos, como son los glóbulos rojos. Y la primera diferencia que quizás salta a la vista es el tamaño, ¿no? Los neutrófilos suelen ser, cuando nosotros vemos un extendido de la sangre en un frotis, son más grandes que un glóbulo rojo, ¿no? Llegan a medir incluso hasta 15 micras. Y se caracterizan porque tienen un citoplasma, como ustedes pueden ver, rosadito, ¿no? Un citoplasma rosadito con granulaciones muy finas en su interior. Y sobre todo porque tiene un núcleo que está dividido en segmentos o lobulaciones, ¿no? Lo normal de un neutrófilo es entre 2 a 5 segmentos de la división de su núcleo, ¿sí? Entonces, es una forma gráfica para poder identificar al neutrófilo. Ya cuando nosotros nos vamos a hacer un frotis de sangre, que son las imágenes de abajo, podemos ver, ¿no?, cómo se diferencian efectivamente, pues son más grandes que el resto de los glóbulos rojos. Hacia un lado tenemos un neutrófilo segmentado, que como bien les mencioné, son aquellos que tienen el núcleo dividido en varios lóbulos, entre 2 a 5 en promedio.
Y hacia el otro lado tenemos el neutrófilo en banda, porque su núcleo se encuentra de esa forma, como si fuera una banda, una pequeña curvatura, ¿no? Entonces, es importante saber que cuando hablamos de neutrófilos, hablamos de estos dos subtipos, segmentados y abastonados. Quizá la mayoría van a ser segmentados cuando veamos un hemograma. Entonces, si tenemos bien internalizado pues, el valor absoluto de los neutrófilos, nosotros podemos decir que el paciente está en neutropenia cuando hay una reducción del número absoluto de los neutrófilos. Si el valor normal es entre 1500 a 7000, debajo de 1500, pues hablamos de neutropenia, ¿sí? La pregunta sería, pues, ¿y cómo nosotros determinamos este valor absoluto? En algunos casos, esto ya está incluido en la lectura del hemograma, ¿no? Nos dan valores porcentuales y valores absolutos de los leucocitos y los distintos subtipos de células de leucocitos. Pero en algunos casos no, en algunos casos se nos menciona solo el valor porcentual. Entonces, tenemos una fórmula bastante simple, bastante sencilla, y que ustedes van a poner en práctica para poder calcular el valor o el recuento absoluto de los neutrófilos, ¿no? Por ejemplo, aquí les coloqué un reporte de un hemograma, básicamente la serie blanca, ¿no? De los leucocitos. Podemos ver aquí que este paciente tiene 7000 leucocitos, ¿no? Según nos dice este hemograma, dentro de los cuales tiene 35% de linfocitos, es en valores porcentuales, tiene 3% de monocitos, tiene 7% de eosinófilos, basófilos no tiene, y tiene neutrófilos 56%. Entonces, a lo que vamos, nosotros vamos a ver el recuento absoluto de los neutrófilos. Dentro de estos tenemos segmentados y abastonados, nos dicen, ¿no? Pero todos son segmentados, 56%. Ok. Entonces, ¿cómo yo calculo el recuento absoluto? Pues esto se inicia con la sumatoria, primero de los valores porcentuales de los segmentados y los neutrófilos en banda o abastonados, ¿no? Que en este caso, pues, corresponde a 56%, ¿no? Si seguimos con el ejemplo. Luego, esta sumatoria yo lo voy a multiplicar por la cantidad de leucocitos que tengo en mi hemograma. Me dicen 7000 leucocitos. Entonces, lo multiplico por este valor y luego lo divido entre 100. Esa división me va a dar finalmente el recuento absoluto de neutrófilos, ¿no? Que según el ejemplo aquí ya resuelto, pues nos dicen que corresponde a 3920 células por microlitro, ¿sí? Que corresponde pues a un valor normal de neutrófilo, ¿no? Ya que sabemos que está entre 1500 a 7000. Entonces, este es un paciente aparentemente, bueno, con un hemograma que tiene una serie blanca en rango, si hablamos de neutrófilos, que está en rango normal. Entonces, de esta forma vamos a ir aplicando la fórmula para poder determinar la cantidad absoluta de los neutrófilos, que no siempre, como les mencionaba, está incluido en los hemogramas, así que hay que saberlo. Ok, pero así como hablamos de neutropenia, el concepto de neutropenia, también hablamos de que existen grados de neutropenia, ¿sí? Y estos se van a dividir en relación a la cantidad absoluta o al valor absoluto de estos neutrófilos. Así tenemos grados que son leves, que son moderados y que son severos, ¿sí? Se habla de un grado leve de neutropenia cuando los neutrófilos se encuentran debajo de 1500, entre 1500 a 1000, ¿sí? En ese rango. Se habla de neutropenia moderada cuando el rango oscila entre 5000, perdón, entre 500 y 1000. Y se habla de neutropenia severa cuando ya encuentro valores pues, debajo de 500, ¿sí? Célula por microlitro. Entonces, es importante saber esta clasificación porque mientras más severa sea mi neutropenia, es decir, mientras más bajos sean mis recuentos de los neutrófilos, mayor va a ser el riesgo que yo tenga de sufrir un evento infeccioso. Porque su principal función, la principal función del neutrófilo es protegernos frente a infecciones, ¿no? Entonces se puede deducir fácilmente. Por ejemplo, si yo tengo neutrófilos debajo de 500, esto es tan relevante que incluso los gérmenes de nuestra flora comensal, los que se encuentran en la cavidad oral, los que se encuentran en el tracto intestinal, por ejemplo, se vuelven patógenos y son capaces de producir infecciones, son capaces de generarnos una enfermedad infecciosa, ¿sí? Cuando los neutrófilos son aún más bajos, debajo de 200, ya hablamos de una neutropenia muy severa, no tengo neutrófilos prácticamente, entonces
casi no voy a tener respuesta inflamatoria, ¿no? Que los neutrófilos son mediadores inflamatorios. Entonces, no esperemos encontrar en un paciente que tenga unos niveles tan bajos de neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Uno de los hallazgos inflamatorios típicos, la leucocitosis en el hemograma, ¿no? O la presencia de leucocitos en un examen de orina, cuando sospechamos una infección, claro. Porque prácticamente, mientras menos neutrófilos tenga, menos respuesta inflamatoria voy a tener, ¿sí? Porque ellos son los principales mediadores. Ok, entonces, en base a esta información, pues nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Si a mí me dan un hemograma y me dicen que yo tengo 2100 leucocitos, que es la cantidad total de los glóbulos blancos por milímetro cúbico, ¿no? Y me dan la siguiente fórmula que usualmente pasa en la mayoría de los hemogramas que nos dan a conocer los valores porcentuales, ¿no? De los subtipos de leucocitos. Nos dicen segmentados 30%, abastonados 2%, basófilos 1%, sinófilos 3%, monocitos 6% y linfocitos 58%. Entonces, si yo quiero aplicar estos conceptos de cuando hablamos de neutropenia, de cuando hablamos de neutrofilia, de cuando hablamos de neutropenia leve, moderada, severa, lo que yo tengo que hacer es aplicar esta fórmula, ¿no? Que bien les he comentado, para poder calcular el recuento absoluto de neutrófilos. No basta con el valor porcentual, hay que tener el recuento absoluto para poder definir si el paciente está en neutropenia y en qué grado de neutropenia. Es importante establecer el grado porque en base a eso establezco el pronóstico, el riesgo de que el paciente pueda sufrir eventos infecciosos. Y también me puede orientar, como vamos a ver más adelante, al tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, estas preguntas se las dejé ahí sin respuesta para que ustedes lo puedan aplicar la fórmula y puedan hacer el cálculo. Les voy adelantando que sale una neutropenia moderada, ¿sí? Así que ustedes ya se encargarán de hacer el cálculo. Ok, pero ¿cuáles son las causas, qué condiciones van a generar que este paciente o los pacientes puedan hacer neutropenia? Pues tenemos dos grandes grupos de causas, las causas congénitas y las causas adquiridas. Se dice que son congénitas porque aparecen desde el nacimiento, ¿sí? Porque las personas o los pacientes en edades muy tempranas ya sufren de infecciones recurrentes, sufren de infecciones con frecuencia, ¿no? Y esto se ve en algunos trastornos genéticos que son raros en realidad, pero que sí es importante conocerlos, como por ejemplo la enfermedad de Cosma, la disgenesia reticular, las neutropenias cíclicas o el síndrome de Shedia-Higashi, ¿sí? Hay que comentarle quizás sobre la enfermedad de Cosma, que si bien es cierto es una enfermedad rara, nosotros tenemos casos de pacientes en nuestro país que sufren de enfermedad de Cosma, ¿no? Reportados a la fecha tenemos 2 pacientes. Este es un trastorno que produce un problema en la maduración de la serie granulocítica y hace que se detenga el proceso de maduración, por lo que estos pacientes no tienen neutrófilos o tienen muy pocos neutrófilos, ¿no? Y sufren de infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, de todo tipo con frecuencia, ¿sí? Luego tenemos las causas adquiridas, que definitivamente son la mayoritaria. Estas, pues, aquí los pacientes no sufren de neutropenia desde edades tempranas, ¿no? Van a ser identificados quizás en etapas de adolescencia, de adultez, adulto mayor, dependiendo la condición que produce la anemia, ¿sí? Perdón, la neutropenia. Dentro de las causas adquiridas, definitivamente una de las más frecuentes son los fármacos, los medicamentos, ¿sí? Y aquí, pues, mencionarles a un grupo importante, un grupo de alto riesgo y muy vulnerable, como son los adultos mayores, ya que estos, pues, tienden a tener muchas comorbilidades, ¿no? Y por lo mismo utilizan muchos fármacos, la polifarmacia. Y todos los fármacos prácticamente pueden producir neutropenia, quizá a distintos rangos o a distintos grados de severidad, pero prácticamente todos lo pueden producir. Luego tenemos las infecciones, que pueden ser de todo tipo, infecciones virales, bacterianas, infecciones por hongos o parásitos nos pueden producir neutropenia, ¿sí? Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus, ¿no? La artritis reumatoidea, entre otras. Infiltración medular, sí, porque la médula es el productor de los neutrófilos. Si la médula está ocupada por células malas, células que no tienen nada que hacer ahí, pues las células buenas, las células sanas van a comenzar a disminuir. En este caso, va a producir neutropenia, como por ejemplo el cáncer, ¿no? De un tumor sólido de repente que hace invasión
a la médula ósea, al hueso. Luego tenemos la insuficiencia medular, ¿no? Que pasa en aquellos pacientes en donde la médula no es capaz de producir sus células sanguíneas, como por ejemplo los pacientes con anemia plástica, ¿no? Pero en este caso se van a ver afectados pues otras series de células, ¿no? No solamente los leucocitos, sino también pueden afectar los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿no? O sea, pueden haber otras citopenias. Luego tenemos déficit nutricional. Ustedes también ya han tenido, me parece, la práctica de justo que he conversado con los chicos de anemia megaloblástica. Y la vitamina B12 o el ácido fólico, son dos compuestos que están involucrados en la síntesis de material genético. Por lo tanto, están involucrados en la replicación celular, ¿sí? Y los neutrófilos pues necesitan, ¿no? este sustrato para poder replicarse. Si es que yo no lo tengo, pues el paciente puede también tener leucopenia y neutropenia. Luego tenemos el hiperesplenismo. El vaso es un órgano importante que forma parte del sistema retículo endotelial y que si está muy grande puede comenzar a secuestrar las células que circulan por la sangre. Y en este caso pues tenemos los neutrófilos, que puede producir neutropenia. Aquí, por ejemplo, les coloqué la imagen justamente de aquellos dos pacientes que yo les comentaba, que son los pacientes registrados hasta la fecha con enfermedad de Cosman en nuestro país, ¿no? Me parece que es Vanina y Baruch. Son dos pequeñitos que hasta el momento pues todavía no tienen el tratamiento definitivo, en este caso que sería el trasplante de médula ósea, ¿no? Porque estos pacientes, bueno, ya por el mismo problema genético están predispuestos siempre a sufrir infecciones con frecuencia, ¿no? Entonces están a la búsqueda de un trasplante que es bastante difícil considerando que no solamente debemos tener la indicación, sino también debemos tener el donante y las condiciones ideales para que se pueda realizar un trasplante. Entonces, enfatizo un poco más en las neutropenias adquiridas, ¿no? Como bien les mencioné, las infecciones. Las infecciones por virus, por ejemplo, la infección por HIV, ¿no? Puede producir neutropenia, la infección por hepatitis B, hepatitis C, infecciones por virus como el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Luego también tenemos infecciones bacterianas que pueden llegar a ser severas, como los cuadros de sepsis, ¿no? Infecciones por salmonela, shigella, entre otros. Luego abajo señalándole, quizás un poco para recalcar, que la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de folatos, también nos puede producir neutropenia, ¿no? Pero en este caso, es raro que lo produzca de forma aislada, ¿no? Usualmente va a ir asociada con otras citopenias como la anemia, la típica anemia megaloblástica, pero también puede producir plaquetas bajas, ¿no? Y el recuento total de los leucocitos también bajos. El hiperesplenismo, como les comentaba, el vaso grande por secuestro comienza a destruir a las células sanguíneas, dentro de ellas los neutrófilos, pero no es selectivo, también puede afectar a otras series como las plaquetas, como los glóbulos rojos, ¿sí? Y no olvidar también a los pacientes en diálisis. Los pacientes en diálisis son un grupo bastante vulnerable, son un grupo de alto riesgo para muchas enfermedades, ¿no? Y el tema hematológico pues no escapa de ellos, ¿no? Si bien es cierto la anemia es muy frecuente en estos pacientes, pues también están predispuestos a hacer otras citopenias por el mismo proceso de diálisis. Luego también están los grandes quemados, ¿no? Dentro de las causas para mencionar, ¿sí? Entonces yo les comentaba que los fármacos pues eran una causa bastante frecuente de neutropenia, ¿no? Y estas pues pueden producirlas por distintos mecanismos, ¿sí? Se ha descrito toxicidad directa, es decir, los fármacos van a atacar directamente al neutrófilo y van a destruirlo. Asimismo, también pueden atacar directamente la célula madre del neutrófilo y así disminuir su producción. Pueden también producir neutropenia por reacciones de idiosincrasia o hipersensibilidad y en algunos casos porque van a estimular la producción de anticuerpos, es decir, células que van a ir en contra de nuestras propias células, en este caso en contra de nuestros neutrófilos y van a destruirlos, ¿sí? Ahora, cuando uno inicie un tratamiento con algún medicamento, pues que pueda condicionar neutropenia, esta neutropenia se puede instalar desde días siguientes al inicio del tratamiento o semanas o incluso hasta un mes, ¿no? Después de haber iniciado el tratamiento, ¿sí? Aquí les coloqué la lista de los fármacos más frecuentes que producen neutropenia. A la cabeza quizá porque son los que más usamos.
los analgésicos y los antiinflamatorios. ¿Quién no ha usado el metamizol para la fiebre, no? Puede producir neutropenia. El ibuprofeno, el diclofenaco, que son los fármacos más frecuentemente utilizados. Los antibióticos, todos los antibióticos pueden producir neutropenia, las penicilinas, las sulfas sobre todo, ¿no? El clorfenicol, que bueno, ya no lo usamos con frecuencia. Luego tenemos los anticonvulsivantes, la fenitoína o carbamazepina, ¿no? Que muchas veces utilizamos en pacientes que han tenido un episodio convulsivo. Los antitiroideos, así como el metimazol también es una causa frecuente. Y aquí resalto en negrita los quimioterápicos, ¿no? Porque son un dolor de cabeza para nosotros los hematólogos y también quizá para los colegas los oncólogos, eh, porque cualquier quimioterápico nos puede producir neutropenia, porque los quimioterápicos lo que buscan es destruir células malas, pero no son selectivos, barren con todo y pueden barrer también con los neutrófilos. Aquí les puse quizás los que utilizamos con más frecuencia, ¿no? Como la citarabina, fludarabina, etoposio, vincristina, nombres raros, pero en sí la idea es saber que cualquier quimioterápico nos pueda producir neutropenia. Es decir, un paciente oncológico está en un riesgo constante de una neutropenia, ¿no? Porque generalmente van a recibir quimioterapia, y no solo quimio, también radioterapia en algunos casos, ¿no? Y luego también mencionar los fármacos que se utilizan para trastornos psiquiátricos, ¿sí? No es raro neutropenias por el tratamiento de pacientes con enfermedad depresiva, ¿no? O con un síndrome ansioso. También pueden producir neutropenia. Y como bien les comentaba, ¿no? Definitivamente nuestros pacientitos, los pacientes con problemas hematológicos, con mucha frecuencia están expuestos a esto, a desarrollar infecciones severas, graves, básicamente por que tienen de fondo, aparte del cáncer y aparte del tratamiento del cáncer, efectos secundarios como la neutropenia, ¿sí? Dentro pues, de este grupo de pacientes, a la cabeza quizá mencionarle a los pacientes con leucemia, ¿no? Leucemias agudas sobre todo, a los pacientes con linfomas, que también muchas veces tratamos, que lamentablemente hay una relación muy estrecha entre esto, ¿no? Cáncer, quimioterapia y neutropenia, ¿sí? Y estos pacientes son de alto riesgo porque las neutropenias suelen ser muy severas, si recuerdan, muy severas, debajo de 200 neutrófilos, y suelen ser neutropenias prolongadas, o sea, que duran mucho tiempo, ¿no? Que duran más de una semana. Esto hace que el paciente sea una bombita de tiempo que esté constantemente expuesto a cualquier evento infeccioso, ¿no? Y no solamente por la misma enfermedad, por el mismo tratamiento. Si ustedes, bueno, en algún momento cuando vengan a las prácticas en la hospitalización, pues van a poder ver que estos pacientitos siempre van a estar con algún acceso venoso, siempre van a estar con una transfusión de por medio, ¿no? Entonces, tienen muchos sitios de ingreso de gérmenes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ven al pequeño que tiene una gasita en el pecho, ¿no? Muchas veces aquí colocamos los catéteres, catéter por le llamamos, ¿no? O, por ejemplo, el paciente con acceso periférico para su transfusión sanguínea, que es el pan de cada día de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, constituye un grupo bastante vulnerable cuando nosotros hablamos de neutropenia. Lo primero que tenemos que tener en la cabeza siempre el paciente con una patología hematológica. ¿Y cómo se manifiesta la neutropenia? Pues las neutropenias leves generalmente no producen síntomas, no producen muchas molestias en realidad. En la mayoría de los casos es un hallazgo de laboratorio, pero las neutropenias moderadas y severas sí que producen molestias, ¿sí? Quizá la manifestación más frecuente es la fiebre, ¿no? Y la fiebre muchas veces, uno, por la misma neutropenia, y dos, porque de fondo puede haber una infección, ¿sí? Las infecciones pueden ser a todo nivel, puede ser a nivel respiratorio, a nivel de cavidad oral, no es rara la faringitis, la estomatitis, la gingivitis, ¿no? Las infecciones pueden ser en el tracto digestivo, en el tracto urinario, y también no olvidemos la región perianal, ¿sí? Aquí les muestro una imagen de una lesión, ¿no? Tipo afta, ¿no? En la cavidad oral, que no es rara en estos pacientes siempre. Cuando lo evaluemos, hay que revisar siempre cavidad oral y región perianal, porque son focos infecciosos que se presentan con mucha frecuencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sospechemos que nuestro paciente es neutropénico, quizá por el cáncer, quizá porque está en quimioterapia, ¿no? Quizá porque tiene infecciones recurrentes, ¿cuál es el plan de trabajo que vamos a hacer?
Pues bueno, todo comienza con la sospecha clínica, todo comienza con una buena historia clínica, con un buen examen físico. Como les mencioné, nunca se olviden de preguntar cuando hagan una clínica en su paciente sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares y el tipo de alimentación, ¿no? Esto es importante porque repercute en muchas deficiencias nutricionales y también puede producir, en este caso, cuando hablamos del tema neutropenia, ¿no? Luego también tenemos pues tratamientos, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, recibe algún tratamiento, ¿sí? A la cabeza siempre el paciente oncológico, ¿no? Y sobre todo si en los últimos días de repente ha cursado con fiebre, ¿no? Con estas manifestaciones que les comentaba, con infecciones recurrentes o con lesiones en cavidad oral cuando le hacen una evaluación que se presenta con frecuencia, ¿sí? Luego nosotros vamos a confirmar esta neutropenia con un hemograma. Pero como les mencionaba siempre a los chicos en la práctica, los hemogramas van de la mano con un frotis de sangre periférica, ¿sí? Porque lo que me dice la máquina lo tengo que confirmar con mis ojos como hematólogo. Entonces, voy a confirmar esta neutropenia de mi hemograma con el frotis. Definitivamente, si hay neutropenia, viendo la lámina periférica, no voy a encontrar neutrófilos o muy pocos neutrófilos en el sentido de sangre periférica. ¿Ok? Entonces, aquí entramos ya a la indicación de cuál es el manejo de estos pacientes. Ok, sé que es neutropenia, los diagnostiqué, ya los tengo ahí el paciente. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos pacientes? Pues voy a empezar primero con las recomendaciones generales, ¿sí? Todo paciente que tiene neutropenia, como medida general, tengo que proteger o evitar que se infecte, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, las recomendaciones que ahora la tenemos muy presentes con esto de la infección por coronavirus, como por ejemplo el lavado de manos básico, ¿no? El lavado de manos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que deba durar por lo menos 40-60 segundos, ¿sí? Sobre todo antes de ingerir alimentos, sobre todo después de ir al baño. Es una recomendación perenne para estos pacientes, ¿sí? Evitar multitudes, sobre todo para evitar contacto con personas que puedan estar enfermas, no porque el paciente neutropénico vaya a transmitir una infección, sino porque lo puede contraer de cualquier otra persona o cualquier otro paciente que pueda estar cursando con un evento infeccioso. Si de repente es estrictamente necesario ir a un lugar que tenga de repente mucha gente, en esos casos pues le recomendamos el uso de la mascarilla, ¿no? Ingerir alimentos cocidos, sí, de preferencia recomendamos alimentos cocidos a alimentos frescos, ¿no? O crudos, ¿sí? Porque hay muchos gérmenes, ¿no? Que terminan muriendo por las altas temperaturas o la cocción. Así que en líneas generales, mejor los alimentos cocidos, de preferencia siempre bien manipulados, ¿no? La higiene bucal es un dato que siempre hay que tenerlo también presente. Recomendamos a nuestros pacientes incluso que se haga una evaluación odontológica, ¿no? Regular, porque sabemos que los focos dentales o que la gingiva es un foco importante de infección. Y también evitar compartir artículos como por ejemplo utensilios, como por ejemplo toallas, etcétera, ¿no? Entonces son como recomendaciones generales, ¿sí? Para todo paciente que tenga neutropenia. Pero también tenemos recomendaciones específicas, ¿sí? Dependiendo el grado de neutropenia. Si la neutropenia es leve o si la neutropenia es moderada o severa. Si la neutropenia es leve, recordando leve, cuando los neutrófilos están entre 1000 a 1500, eh, usualmente no damos un tratamiento, ¿sí? Lo que hacemos son recomendaciones, vigilancia, observación, porque estos pacientes, la gran mayoría de veces, pues son pacientes que están estables, que muchas veces el diagnóstico se hizo porque fue un hallazgo de laboratorio, ¿no? Que pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Si el paciente no ha tenido infecciones graves, si el paciente no tiene infecciones recurrentes, si el paciente está tranquilo, lo que primero que tenemos que hacer es confirmar esa neutropenia, ¿no? Si yo tengo un hemograma, pues puedo repetirle otro hemograma para confirmar, o pedirle el frotis de sangre para confirmar, o de repente pedirle un hemograma anterior, ¿no? Para poder corroborar ese dato de laboratorio. Si el paciente está usando un fármaco que yo sospecho que pueda condicionar neutropenia, en lo posible recomendamos retirar ese fármaco, ¿sí? En lo posible. Ahora, recuerden ustedes que cuando uno retira el medicamento, no espere pues que la neutropenia se resuelva el día siguiente, ¿no? A veces esto puede demorar días, a veces semanas, a veces meses, ¿no? Incluso 2 meses puede demorar
en recuperar la neutropenia después de haber retirado el fármaco, ¿sí? Así que hay que tener paciencia. Recomendamos también evitar mielosupresores, porque no queremos que la neutropenia en estos pacientes se acentúe más, ¿no? Se haga moderado, se haga severa. Entonces hay que darle a conocer, pues, ¿no? Que los antiinflamatorios, los analgésicos, que son los que más usamos, pueden condicionar neutropenia, ¿sí? Y como les mencionaba, vigilancia y seguimiento, de repente con controles de hemograma, de repente al mes, de repente a los 2 meses, dependiendo cómo está el paciente, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque definitivamente los pacientes con neutropenia leve, pues su incidencia de infección es relativamente baja si nosotros lo comparamos con pacientes con neutropenia severa, ¿no? Prácticamente es el doble, el triple y hasta el cuádruple de riesgo de infecciones, ¿sí? Entonces, por eso no iniciamos un tratamiento dirigido, ¿no? Cosa que no pasa en las neutropenias moderadas o severas, ¿sí? Ahí es otro tema, porque este paciente sí está en un riesgo perenne, por lo menos 10 o más por ciento de riesgo de sufrir infecciones, hasta por encima del 40% en los casos más severos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar la causa, qué es lo que ha producido la neutropenia, ¿sí? Y a partir de eso poder tratarla. En el tratamiento de la neutropenia, nosotros, por ejemplo, podemos usar un estimulante que se denomina factor estimulante de colonias granulocíticas, ¿no? Que lo que hace es promover el incremento del número de los neutrófilos. Es una de las alternativas de tratamiento. Luego también podemos, como vemos que el paciente está expuesto, puede sufrir una infección, en algunos casos le podemos indicar profilaxis antibiótica, ¿no? Utilizar de forma empírica algunos antibióticos para protegerlo, prevenirlo. Colutorios orales, como bien les mencionaba, estos pacientes con frecuencia pueden hacer infecciones en cavidad oral, entonces valdría la pena indicarle colutorios o enjuagues bucales, ¿no? Que les ayude a proteger esa zona. Ahora, si el paciente ya desarrolla fiebre, si el paciente ya desarrolla infección, pues ya hablamos de una complicación que se denomina neutropenia febril, que ese es un tema bastante amplio, que más adelante que le voy a comentar algo para que lo tengan siempre presente. ¿Sí? Y por último, como les mencionaba, sobre todo las neutropenias congénitas, que son raras, ¿no? La indicación de tratamiento es el trasplante de médula ósea, ¿no? Que es un tema bastante complicado por el tema de encontrar un donante y que el paciente esté en condiciones de recibir el trasplante. Ok, pero definitivamente cuando uno aborda un paciente con neutropenia moderada severa, que generalmente son pacientes hospitalizados, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es aislarlo, ¿sí? Porque es una bombita, en cualquier momento puede hacer boom, así que de preferencia siempre el aislamiento, evitar el contacto con otros pacientes, ¿no? O un poco la restricción de las visitas. Esa es la imagen, por ejemplo, que yo al día de ayer le tomé una foto al servicio de hematología de aquí del hospital, para que ustedes puedan ver, no hay nadie, ¿no? Tratamos eso, de que no haya mucha gente en el servicio o evitar la mayor cantidad de gente, porque los pacientes están constantemente expuestos, ¿no? A sufrir eventos infecciosos, ¿no? Entonces, el aislamiento implica eso, implica hacer un proceso que me permita proteger a mi paciente de poder contraer un evento infeccioso. Y ese proceso pues implica medidas, ¿no? Una de las cuales, por ejemplo, es evitar las aglomeraciones, evitar las multitudes, evitar gran cantidad de gente en los servicios, sobre todo donde están este tipo de pacientes. Ahora, nosotros le decimos con nombre y apellido aislamiento inverso o aislamiento protector, ¿sí? Porque está dirigido específicamente a ese grupo más vulnerable, que son los neutropénicos severos, que ustedes ya saben qué es, neutropenia severa, que son los pacientes con leucemia, ¿no? Los grandes quemados, ¿sí? Los trasplantados, ¿no? Y aquellos pacientes que están recibiendo alguna terapia inmunosupresora, ¿no? En ellos indicamos ese tipo de aislamiento, ¿no? Y ese tipo de aislamiento pues implica algunas condiciones. Esa es la imagen de una habitación individual que tenemos, bueno, una de las dos habitaciones individuales, en realidad no tenemos muchas habitaciones individuales, pero es la idea que el paciente neutropénico esté así, en una sola habitación, que sea una habitación idealmente cerrada, a presión positiva. Si es posible, se recomienda el uso de filtro EPA. El filtro EPA es como un sistema
de aire que lo que hace es filtrar pues, los gérmenes y evitar que estos persistan en el ambiente, ¿sí? Que puede tener una eficacia bastante alta, 99.9%, incluso en el mejor de los casos, ¿no? Entonces se recomienda eso, ¿no? Para evitar que el paciente tenga el mínimo contacto con otras personas, en este caso con otros pacientes, y también, ¿por qué no con el mismo personal de salud? El personal de salud que atiende a un paciente neutropénico idealmente tiene que ir con un mandilón, idealmente con una mascarilla, si es posible las botas o el gorro, ¿no? Para evitar también la transmisión de agentes infecciosos, ¿no? Que sea un poco, hay unos portadores de infección. ¿Okay? Como yo les mencioné, pues parte del tratamiento que nosotros podemos instaurar en este tipo de pacientes es el uso del factor estimulante de colonias granulocíticas. ¿Qué es? Es una citoquina, es el principal regulador del desarrollo de la función de los neutrófilos. ¿Qué es lo que hace esta citoquina? Pues actúa a dos niveles principalmente, ¿no? Primero a nivel de la célula madre del neutrófilo, que lo que hace es estimulo para que produzca más neutrófilos y de esa forma aumento el número de neutrófilos. Y lo siguiente es actuar directamente sobre los neutrófilos para estimular que estos sean funcionales, de que actúen adecuadamente, de que sean realmente eficientes, ¿no? Y lo que hacen es estimular que el neutrófilo pues cumpla con su actividad fagocítica, que libere su contenido que tiene efectos citotóxicos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el factor estimulante de colonias granulocíticas. Por eso, como bien dice ahí, ayuda a corregir la neutropenia, ¿no? Y si nosotros corregimos la neutropenia, pues disminuimos el riesgo de que el paciente sufra una infección y por lo tanto disminuimos el riesgo de la morbimortalidad del paciente. Ahora, nosotros a esta citoquina le damos otro nombre, que es el nombre, bueno, la versión artificial del factor de colonias estimulante, que es el filastrin, ¿no? Clásicamente lo conocemos como filastrin, con el cual contamos en el hospital y muchos hospitales que manejan pacientes hematológicos, ¿no? El filastrin es una, bueno, viene en una presentación de una ampolla, para que tengan conocimiento, viene de 300 microgramos, se administra, siempre le decimos a los pacientes, ¿no? Como vacuna, se administra por vía subcutánea, y la dosis va a variar dependiendo de la causa, dependiendo de qué es lo que yo quiero tratar. Lo usamos nosotros con frecuencia en el manejo de pacientes oncológicos que hacen neutropenia post-quimioterapia, ¿sí? O pacientes que hacen neutropenia y fiebre, ¿no? Pero también lo podemos utilizar en otros tipos de pacientes, como neutropenias crónicas, congénitas, que ya son pacientes que van a recibir probablemente tratamiento a largo plazo, ¿sí? La dosis varía, como bien les mencioné, usualmente utilizamos 5 microgramos por kilo, ¿no? Por día, hasta que el paciente recupere sus neutrófilos. Lo que buscamos con esta medicina es que los neutrófilos incrementen por lo menos a un valor por encima de 1000, ¿sí? Porque de esta forma voy a mejorar los recuentos y voy a disminuir la posibilidad de contraer una infección. Otra de las cosas que se mencionó es la profilaxis antibiótica, ¿sí? Por lo mismo que mis pacientes están constantemente predispuestos a sufrir infecciones, ¿por qué no le doy un antibiótico de forma empírica? Ya, está indicado, pero no en todos los casos. Está indicado principalmente, y esto se imaginarán que es por la resistencia antibiótica, ¿no? Eso se imaginarán porque es principalmente en los pacientes de alto riesgo de infección severa. ¿Y quiénes son esos pacientes? Aquellos que tienen neutropenia severa, o sea, debajo de 500, y neutropenia prolongada, o sea, que dure más de una semana, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes sí está indicado iniciar profilaxis antibiótica. Lo que usualmente damos son antibacterianos, porque las bacterias son muy comunes en el ámbito hospitalario, sobre todo, como por ejemplo las quinolonas, para proteger los gérmenes gram negativos, que son los más frecuentes, y también damos medicamentos para los hongos, que son los antifúngicos, donde por ejemplo podemos utilizar el fluconazol para infecciones por un hongo que se denomina cándida, o también podemos dar posaconazol para los pacientes también por infección por aspergillus, ¿sí? Aquí les coloqué dos imágenes, ¿sí? En la parte de abajo. Una es una tomografía de tórax. Ustedes pueden ver, la flecha viene señalando un nódulo, ¿no? En la base del pulmón derecho, ¿sí? Cuando nosotros vemos este hallazgo en un paciente neutropénico, sí tenemos que tener siempre presente la posibilidad de una infección por un hongo.
Los hongos producen este hallazgo, ¿no? Que son nódulos que, si se dan cuenta, tienen como un pequeño halo en la periferia, un pequeño realce de la luz en la periferia, ¿no? Y los hongos no solamente producen infecciones respiratorias, sino también pueden producir compromiso dérmico, ¿no? Al lado derecho, por ejemplo, se ve una lesión necrótica, ¿no? Por una infección por Aspergillus en un paciente neutropénico, ¿sí? Ahora, otra de las complicaciones que yo les mencioné es la neutropenia febril, ¿sí? ¿Qué quiere decir neutropenia febril? Que mi paciente tiene neutropenia severa, debajo de 500, y hace fiebre. Fiebre me refiero cuando tiene temperatura oral más de 38 o 38.3 a más, o más de 38, pero por más de una hora. Bueno, es difícil esperar que un paciente sostenga la fiebre más de una hora, tratamos de bajarla lo más posible. Entonces, más de 38 con una neutropenia debajo de 500. Entonces, este grupo de pacientes, pues sí, debe ser manejado inmediatamente, porque tengo que pensar que tiene una infección, sí o sí, ¿no? Que es la manifestación más frecuente es la fiebre, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es dividir a los pacientes si son de riesgo bajo o de riesgo. Los de riesgo bajo son aquellos neutropénicos severos, pero que son neutropenias breves, menos de 7 días. Generalmente son pacientes que están estables, que lucen bien, que se pueden manejar de forma ambulatoria. Caso contrario son los pacientes de riesgo alto, que son aquellos que tienen neutropenias severas, pero prolongadas, más de 7 días, que en la mayoría de los casos requieren hospitalización. Casi todos nuestros pacientes son neutropénicos febriles, ¿no? Los pacientes, bueno, perdón, los neutropénicos de alto riesgo, los pacientes hematológicos, ¿sí? Y es importante que ustedes conozcan cuáles son los sitios principales de infección, porque eso nos permite abordar cuando se presenta un caso de neutropenia febril. Eh, Dentro de los primeros sitios de infección, pues tenemos la sangre definitivamente, ¿no? La sangre es un foco de infección bastante frecuente, como bien lo pueden ver en la imagen. Por eso nosotros recomendamos que cuando un paciente tenga neutropenia y haga fiebre, pues se le tome por lo menos un par de hemocultivos, ¿no? Porque puede ser que por ahí encuentre la causa, ¿no? Del germen que está produciendo esta fiebre, ¿sí? Luego también se puede encontrar a nivel de cavidad oral, ¿no? Por eso siempre evalúen la cavidad oral, ¿sí? A veces pueden haber placas que nos sugieran hongos, ¿no? A veces pueden haber lesiones tipo aftas, etc. La piel también es importante, la piel como foco infeccioso, el tracto respiratorio, ¿no? Que a veces con el examen físico nos podemos dar la idea y quizá lo podemos corroborar con exámenes de imagen. El tracto gastrointestinal también se puede presentar con frecuencia, y el tracto urinario, ¿sí? Luego, es importante saber cuáles son los gérmenes también más frecuentes que producen neutropenia febril, y a grosso modo, pues decirles que los que encabezan la lista son las bacterias, ¿no? Y dentro de las bacterias son las gram negativas, las más frecuentes, ¿sí? Las que están en la parte de abajo, en este cuadro, como por ejemplo la Escherichia coli, como por ejemplo la Klebsiella, quien ha escuchado la Pseudomonas, ¿no? El Enterobacter, el Acinetobacter, que es tan temido, entre otros. Y en segundo lugar están las bacterias gram positivas, que son las que suelen asociarse a infecciones respiratorias o infecciones de piel, como por ejemplo los estafilococos, los streptococos, los enterococos, ¿no? Que son los gérmenes, pues, con más frecuencia podemos aislar de repente en la sangre o en el cultivo de otros fluidos. Entonces, en eso consiste el abordaje del paciente neutropénico, ¿no? Febril, en este caso, la anamnesis, el examen físico, como bien se mencionó, el hemograma, definitivamente para confirmar la neutropenia y descartar otras citopenias. Es importante hacer también un perfil bioquímico en estos pacientes, porque hay que tener en cuenta que le vamos a dar probablemente, muy probablemente, antibióticos, entonces tenemos que asegurarnos que el hígado, que el riñón estén funcionando bien. Si no, voy a tener que ajustar la dosis de mis antibióticos, ¿no? Probablemente. Los hemocultivos, como bien le mencionaba, uno de los focos, el foco más frecuente de infección es la sangre. Entonces, sí o sí, tengo que pedir hemocultivos. Y los hemocultivos se recomiendan que sean por lo menos dos, que pueden ser de dos sitios distintos de acceso periférico, o puede ser, si mi paciente tiene un catéter central, uno central y uno periférico, ¿no? Y recomendamos que sea lo más pronto posible. O sea, si el paciente presenta fiebre, inmediatamente le tomo sus dos hemocultivos.
porque es más posible, más factible aislar el germen mientras más rápido o más cerca esté yo el episodio de fiebre. Luego también puedo pedir cultivos de otros fluidos, como por ejemplo el urocultivo, ¿no? Si mi paciente presenta molestias urinarias, que me duele al orinar, que lardo al orinar, pues puedo pedir un urocultivo, ¿no? Y también, pues, si es que de repente están cursando con deposiciones sueltas, ¿no? Se puede pedir también un urocultivo. Y como bien les mencioné, las imágenes en algunos casos nos puede ayudar. Por ejemplo, vemos dos imágenes ahí, les coloqué dos tomografías, ¿no? De pacientes reales. La imagen de abajo, ¿no? Empezando que ya se las había comentado anteriormente, ¿no? La presencia de un nódulo en una base del pulmón y que tiene un refuerzo periférico que es muy sugestivo de hongos, es muy sugestivo de infección por hongos. La tomografía de arriba ya es una tomografía un poco más actual, porque es un paciente que desarrolló una infección por virus, ¿no? Ahora pues, tenemos el tema de la pandemia, la infección por coronavirus, ¿no? Que produce, la mayoría de los casos, un patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Y en este caso, compromiso bilateral. Estos pacientes no están exentos, porque son muy susceptibles a sufrir infecciones, entonces no están exentos tampoco de las infecciones virales, en este caso la infección por SARS-CoV-2. Okay. Entonces, en relación al abordaje, pues aquí el tratamiento que se le va a iniciar al paciente con neutropenia y fiebre es un tratamiento empírico, ¿sí? Porque se toman los hemocultivos y se inicia el tratamiento antibiótico. No esperamos el resultado del hemocultivo, porque mientras más minutos o más horas transcurran después del episodio de fiebre, mayor va a ser el riesgo de muerte de mi paciente. ¿Sí? Es así de clara el tema, ¿no? Se recomienda incluso que los antibióticos se inicien en las 2 primeras horas de haberse producido el pico febril, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro. No es que, bueno, vamos a esperar a que venga el otro día, vamos, de repente vuelve a hacer fiebre. Lo ideal es empezarlo lo más pronto posible, ¿sí? El antibiótico que uno escoge en este grupo de pacientes, pues va a depender del riesgo, si es riesgo bajo, si es riesgo alto. Si es riesgo bajo, como bien les comenté, pues se puede manejar de forma ambulatoria, ¿sí? Y se le puede dar antibióticos vía oral, como por ejemplo las quinolonas asociadas de repente ciprofloxacino con amoxiclavulánico, ¿no? O ciprofloxacino con clindamicina como terapias de elección. Ahora, si es de riesgo alto, pues ese paciente va a requerir sí o sí antibióticos endovenosos, ¿sí? Y en este caso, pues puedo utilizar antibióticos que cubran principalmente los gérmenes más frecuentes, que como bien les mencioné son las bacterias gram negativas, ¿sí? Y aquí pues tenemos una amplia gama de antibióticos, ¿no? El imipenem, el meropenem, la piperacilina, el cepepime, entre otros. En realidad tienen para escoger dependiendo las posibilidades de la farmacia del hospital donde van a encontrarse. Y si el paciente, por ejemplo, presenta un foco infeccioso que me sugiera una bacteria gram positiva, que es la segunda que sigue en frecuencia, pues voy a utilizar vancomicina, ¿no? Que generalmente son los pacientes que tienen infecciones de piel o tienen infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, ahí se recomienda pues la terapia doble, ¿no? Que cubra los más frecuentes y los segundos más frecuentes, ¿no? Gram negativos y gram positivos. ¿Sí? Y como bien les mencioné también, la cavidad oral es una fuente importante de infecciones, ¿sí? Definitivamente es un caldo de cultivo. Eh, y estas pues son importantes porque afectan mucho la calidad de vida del paciente. No solamente porque producen de repente dolor o dificultad, ¿no? Es difícil porque limita mucho la ingesta. En algunos casos hay pacientes que incluso tienen dificultad para pasar los líquidos, ¿no? Y eso realmente es bastante limitante, bastante estresante, ¿no? Recomendamos siempre a los pacientes hacer evaluaciones de la cavidad oral de forma regular, ¿sí? Y aquí, pues, en esta zona, pues, nosotros podemos encontrar de todo, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar hongos, podemos encontrar virus. En las imágenes, por ejemplo, del lado derecho, en la parte de arriba, por ejemplo, vemos en la cavidad oral unas pequeñas capas blanquecinas, ¿no? O unas plaquitas blanquecinas que corresponden a una infección por hongos, en este caso por cándida, ¿no? Cándida albicans, que es la más frecuente. Y en la imagen de abajo ponemos la presencia de unas vesículas, ¿no? En el labio inferior, que corresponde a una infección por virus del herpes simple, ¿no? Entonces,
el paciente está predispuesto a todo tipo de infecciones, ¿no? Y esta pues la vamos a ver dependiendo del lugar o el sitio de afectación. ¿Sí? Entonces, recomendaciones generales para esos pacientes: higiene bucal adecuada, evaluaciones de cavidad oral de forma regular. Incluso nosotros recomendamos el uso de enjuagues bucales como colutorios. Los colutorios son toda una mezcla de medicamentos que ayudan a que la cavidad oral se proteja, que no solamente tienen antibióticos, generalmente colocamos sulfas, sino también tienen bicarbonato. El bicarbonato actúa como un desinfectante, ¿no? Y a veces también se le pone pues anestésicos, porque esto puede producir dolor, mucho dolor, como la lidocaína, ¿no? En algunos casos puede haber la necesidad incluso de utilizar analgésicos orales o endovenosos, ¿no? Como por ejemplo, en los casos más severos, pues podemos utilizar opioides, ¿no? Que puede ser también, se pueden presentar el caso. También podemos recomendar el uso de nistatina. La nistatina nos ayuda mucho a las infecciones por hongos, al crecimiento de hongos, ¿no? O antifúngicos, cuando ya se ha instaurado la infección por el hongo, de repente iniciar antifúngicos que sean, pues, de repente oral o por ampollas, ¿no? Dependiendo de la condición del paciente. Y si tenemos infecciones por virus, pues a la cabeza siempre van a estar los virus del herpes, así que en estos casos podemos utilizar quizá algunos medicamentos, como bien conocemos de repente el aciclovir, ¿sí? Entonces, este más o menos traté de hacer una presentación que esté bastante dirigida al tema y a la práctica, ¿no? Lo que nosotros vemos en el día a día, y a lo que nos enfrentamos en el día a día con todos estos gérmenes, en realidad, que si hablamos de hospital, hablamos de infecciones nosocomiales severas, ¿sí? Entonces, espero que más o menos hayan captado un poco la idea de lo que es manejar un paciente neutropénico, y de ahora en adelante pues le demos la importancia de vida, porque está en riesgo vital, ¿no? El paciente, ¿no? Y con el paciente, la familia, ¿no? Entonces, creo que con esta diapositiva sí, terminé. Gracias. Espero que si tienen alguna pregunta, me la puedan Muchas hacer llegar. gracias. Muchas gracias, Milagritos. Yo me estoy retirando, ya tomé la asistencia. Muchas gracias, brillante tu exposición. Gracias. Ok, doctora, gracias. Chicos, si tienen alguna pregunta, con confianza. Doctora, disculpe, tengo una duda. En el Ajá. caso del paciente, ¿en qué momento se le puede dar vancomicina? ¿En qué caso? Ah, ya. Ok, claro. Como bien te mencioné, la vancomicina es un antibiótico que nosotros lo tenemos en presentación parenteral, ¿cierto? En ampollas. Entonces, de inicio está indicada en pacientes con neutropenia febril, es decir, pacientes que hagan neutropenia severa y fiebre, ¿no? Y siempre y cuando yo tenga la sospecha de que ese paciente tiene una infección por bacterias gram positivas, porque la vancomicina cubre bacterias gram positivas, ¿sí? Por ejemplo, las infecciones por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Las neumonías, ¿no? Si le hago un examen de imagen, de repente si escucho los pulmones, uy, no, creo que tiene neumonía, pues le agrego vancomicina, ¿no? O de repente veo los brazos y en la zona del acceso de repente tiene una infección, tiene flebitis o tiene celulitis, a ese paciente le agrego vancomicina, porque los gram positivos generalmente afectan estas zonas, tracto respiratorio como neumonías y piel principalmente. Ahora, otra cosa es que yo le haga un hemocultivo y en el hemocultivo crezca un germen gram positivo, ¿no? Entonces, si es que ya tengo la confirmación por el cultivo, pues definitivamente le tengo que agregar vancomicina, ¿sí? Y lo otro, también que si no les he comentado, la vancomicina también lo damos en los pacientes que ya hacen complicaciones de repente más importantes, más urgentes, como por ejemplo, hacen fiebre y se hipotensan, baja la presión. No, hay que sospechar que hay un germen gram positivo, le doy vancomicina, ¿no? O los pacientes que están tranquilos, hacen fiebre y en la noche lo encontramos inestables totalmente, hemodinámicamente. A esos pacientes también le damos vancomicina, ¿no? Mucho del tratamiento que usamos, nosotros lo usamos de forma empírica, ¿sí? Ante la sospecha, iniciamos el tratamiento. Después, en el curso de los días, si la sospecha se confirma, bueno, lo continuamos. Si la sospecha no se confirma, ya es decisión de cada uno continuar o suspender el tratamiento. Muchas gracias, doctora.
Ok, Akemi. ¿Alguna pregunta más o me parece que ya están bien instruidos? Sí, bueno, bueno chicos, espero que más o menos hayan un poco captado bien la idea de lo que es manejar un paciente neutropénico. Ojalá que pronto puedan acudir a los hospitales para que puedan venir al servicio de hematología, que realmente tiene casos muy interesantes, ¿no? Y hay muchas cosas nuevas que de repente nosotros no la vemos en la práctica o en la formación universitaria de la misma facultad, ¿no? De medicina humana, porque no es un área donde pues podemos ingresar con mucha facilidad, ¿no? Pero ojalá sea posible, pues en un tiempo no muy lejano. Bueno, gracias y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.